Hemos visto que el alcance del Evangelio comienza con el individuo y se expande hacia la comunidad y la nación. Comienza cuando líderes cristianos centrados en la santa ambición de Dios para sus vidas, siendo vivida a través de ese diseño único, se van desarrollando a medida que se van comprometiendo con metas específicas centradas en demostrar y presentar el Evangelio de Jesucristo. Nuestra experiencia de más de 5 décadas nos muestra que los líderes necesitan ser equipados y animados para lograr un impacto exponencial y sostenible. Por eso nuestra misión en Haggai Internacional es seleccionar, equipar y motivar a líderes estratégicamente posicionados para demostrar y compartir el Evangelio de Jesucristo de una manera sensible y de una manera relevante en contextos que cada vez se van volviendo más hostiles al Evangelio. Y también estos líderes son entrenados para equipar a otros líderes a hacer lo mismo. La verdad es que somos el quinto Evangelio. Y este equipamiento lo hacemos a través de la experiencia virtual del liderazgo Haggai, que es un equipamiento práctico y colaborativo de 12 semanas que profundizará sus habilidades, le hará crecer en liderazgo, le ayudará a establecer y lograr sus metas y multiplicará la influencia del Evangelio en toda su nación y más allá. Este entorno de aprendizaje entre pares se diferencia de un curso en línea en que es una experiencia sincrónica, interactiva e inmersiva con personas apasionadas por cambiar el mundo y que se dan cuenta de que la única manera de lograrlo es a través de la redención y transformación por medio del Evangelio de Jesucristo. Solicite los requisitos para aplicar y mayor información en el link que acompaña a este video. Bueno, buenas noches. De verdad que siento el poder del Espíritu Santo y no ha empezado esto, entonces está bonito. Sé que hay gente de Costa Rica, gente de El Salvador, gente de Honduras. Si hay de otros países, agradecería que alguien en el chat nos lo comunique. En la presentación voy a hacer varias preguntas, entonces favor contestar por el chat. Y Norma tal vez me ayuda a ver las respuestas y me las dice como ellos van escribiendo. Un profundo agradecimiento que estén acá, de verdad muchas gracias. Sé que todos y todas tienen muchas cosas que hacer, pero han escogido este rato para escuchar este webinar y se los agradezco. Soy Alex Badilla de Costa Rica, hermano de ustedes, de todos ustedes, y bueno, me gustaría compartirles la presentación. Me encanta dejar tareas, me encanta que hagan apuntes, entonces tengan cuadernito a mano, lápiz a mano, y al final esta presentación de PowerPoint que hice se las vamos a pasar en un PDF a ustedes. Entonces ustedes van a tener también este material que yo les voy a presentar. Entonces voy a compartirles la presentación para iniciar. Vamos a ver. ¿Me dice si la están viendo? Sí, hermano. Sí, Alex, la vemos. Listo, estamos, perfecto. Ok, entonces el webinar de hoy es el Evangelio y la transformación de las naciones. Vamos a ver 4 puntos principales en el avance. Vamos a ver el alcance del Evangelio y su impacto en las naciones. Uno, a través de qué es el Evangelio y hasta dónde llega todo este mensaje de poder de Dios. Vamos a ver cómo este Evangelio transforma naciones. Y eso es demasiado lindo lo que Dios trajo a través de esta presentación que tenemos. Un pequeño testimonio, les voy a contar de cómo a través del Evangelio Dios ha transformado nuestro matrimonio y a través de eso naciones. Y tenemos un espacio para comentarios y preguntas. Bueno, a mí me gusta el fútbol, entonces diré, vamos a meternos al partido ya. Entonces, vamos a hablar del Evangelio. Como en el 490 antes de Cristo, no sé si lo conocen, pero el ejército persa y el ejército griego se enfrentaron en una profunda batalla. Esta batalla se llamó Batalla de Maratón. En ese momento el ejército griego vence al ejército persa
El problema es que estaban a más de 3.000 kilómetros de distancia de Atenas. Si hubiera sido hoy, en cuestión de un minuto, en un mensaje en redes sociales, todo el mundo se da cuenta que Grecia le ganó al ejército persa. Pero en aquellos tiempos, estamos hablando de 490 años antes de Cristo, los ejércitos tomaban los mejores corredores que tenían y esos eran los encargados de llevar las noticias de la batalla, de qué era lo que había pasado. Llevaban las noticias, eran mensajeros. En los pueblos habían puestos de vigilancia y estos puestos de vigilancia estaban pendientes de cualquier mensajero. Y dice, muy interesante, que de acuerdo a la cara que traía el mensajero, eran las noticias que traían. Cuenta la leyenda que cuando llega el mensajero, completamente exhausto de cansancio a Atenas, llega a Grecia y les trae esta buena noticia que Grecia ganó, que Grecia venció a Persia. O sea, pueden imaginar cómo se sintió el pueblo en Atenas, cómo se sintieron los griegos. A este tipo de mensaje se le conoce como evangelio. Cuando hay buenas noticias, cuando hay buenas nuevas, se le conoce como el evangelio. Y vean qué lindo lo que Pablo dice en Romanos 10:15. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. O sea, nada más imagínense cómo se sintió ese pueblo de Grecia cuando llegó el mensajero con estas noticias. Ahora traigámoslo a la vida espiritual. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae el evangelio, que trae las buenas noticias. Y es que cuando Jesús ya ha sido bautizado, cuando Jesús ya pasó por el desierto, las tentaciones con Satanás, Marcos, en el primer capítulo de Marcos, nos dice qué fue lo primero que Jesús empezó a predicar. Y está en Marcos 1:15. Dice Jesús, así lo primero que empieza a predicar Jesús. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Acá le tengo la primera pregunta, gente. ¿A cuál arrepentimiento se está refiriendo Jesús? Cuando Jesús dice arrepiéntanse, ¿de qué se está arrepintiendo? Y aquí le agradezco que en sus chats ahí nos escriban y Norma me ayuda con los comentarios que ellos están diciendo en este momento. Cuando Jesús dice arrepiéntanse, ¿a qué está llamando el arrepentimiento? Agradezco que ahí en los chats nos comenten. De sus pecados. De sus pecados, ¿de qué más? De los malos caminos, de sus pecados. De los malos caminos, de sus pecados. De no creer en el Dios verdadero, de la religiosidad. De la religiosidad, de no creer en el Dios verdadero. De sus viejas costumbres. Viejas costumbres. Más o menos, ¿verdad? Andamos por ahí. O sea, es completamente de acuerdo, o sea, de nuestros pecados. Sin embargo, perdone. De estar apartados de Dios. De estar apartados de Dios. Ajá, sin embargo, Jesús les dice que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado. Básicamente el arrepentimiento que está llamando aquí Jesús es esto. Arrepiéntanse de vivir bajo la autoridad de otro reino porque ha llegado una nueva autoridad, la autoridad del reino de Dios. Básicamente está diciendo, arrepiéntanse del reino de Satanás, del reino de la oscuridad, porque el nuevo reino que es inaugurado en Jesús es un nuevo reino de luz. Básicamente es, ya no vivan en la autoridad de Satanás y ahora vivan en la autoridad de Dios Todopoderoso. Esto es fuerte. O sea, imaginémonos en el primer siglo y Jesús les dice a los judíos que han esperado, es más, llevan 400 años y no han escuchado la voz de Dios. Y le dice, arrepiéntanse de la autoridad que estaban y ahora viene una nueva autoridad. Vayámonos a la creación, vayámonos a Génesis 1. La creación tuvo una secuencia. La creación, vamos a ver, Dios creó los cielos y la tierra, los cielos y luego creó las aves. Entonces, el hábitat de las aves eran los cielos.
Dios crea la tierra y luego crea las plantas y los animales. Es decir, el hábitat era la tierra para las plantas y los animales. Dios crea el mar y luego los peces. Es una secuencia. El hábitat fue el mar para los peces. Subilo. Acá entonces, en el sexto día, Dios crea el ser humano. ¿Cuál es el hábitat del ser humano? Norma, ayúdenme ahí con las respuestas también. Claro, con gusto. ¿Cuál es el hábitat del ser humano? La tierra, El Edén, la creación entera, el alma. El jardín del Edén, la tierra, el alma. El jardín Ok. del Edén. El jardín del Edén, ok. Comunicación con Dios. Comunicación con Dios, ese, muy bien. Todo. Todo. Entonces, la mayoría puede decir que el hábitat tiene que ver con algo material. Es decir, con un mundo material, un lugar donde estamos, la tierra, el Edén. Algunos dijeron el alma, otros dijeron la comunión con Dios. Sin embargo, nuestro hábitat es Dios. Va de nuevo. Nuestro hábitat es Dios. El entorno del ser humano es Dios. En Hechos 17:28 dice, puesto que en él vivimos, esto es Pablo predicando en Atenas, y les dice, puesto que en él vivimos, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. O sea, nuestro hábitat es Dios. Es un concepto, para mí, cuando estaba estudiando esto, me reveló montones. Más allá de algo material, es una persona nuestro hábitat, es Dios. En Mateo 4:4, posiblemente algunos se lo sepan de memoria. Yo voy a empezar a decírselos. Jesús le respondió, esto de Jesús en el desierto, tentado por Satanás. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos, hay que comer, es cierto, porque si no también morimos física, pero aquí dice Jesús, no solo de pan vive, la vida está en Dios, es la voluntad de Dios la que nos da vida. O sea, nosotros necesitamos lo material, pero no es nuestra base. Dios es nuestra base de vida, Dios es nuestro hábitat. Y eso es el reino de Dios. Vamos a ver. Cuando decimos que el ser humano debe venir al reino de Dios, estamos diciendo que debemos volver al hábitat de Dios. Debemos volver donde nosotros vivimos. Si usted saca un pez del agua, muere. Si nosotros salimos de Dios, morimos. Básicamente, recuerden el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es el reino de Dios, y lo vemos en el Padre Nuestro. Pero ¿qué hace diferente el evangelio del reino de Dios? ¿Qué hace diferente? Perdón, aquí se me movió. Uno, las buenas noticias es que debemos volver a este nuevo reino, donde Dios es nuestro hábitat. Estamos trayendo, cuando hablamos de compartir el evangelio, básicamente estamos diciendo a la gente que vengan al hábitat de Dios. Estamos diciendo que Dios es el que sostiene nuestra vida y que es esa relación con Dios la que nos da vida. Y en el reino de Dios nosotros somos llamados a ser representantes de Dios. En Génesis 1:26 leemos, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles.
que se arrastran por el suelo. Básicamente aquí vemos dos partes en este versículo. La primera parte es, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Eso es identidad. Creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es identidad. Y porque tenemos esa identidad, tenemos la autoridad, el gobierno y el dominio de la creación. Génesis 1. Estamos hablando de Génesis 1. Porque tenemos la identidad de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio autoridad y gobierno para dominar toda su creación. Es decir, somos gobernantes de la creación de Dios a imagen de Dios. Así como Dios tenía la autoridad, sobre todo nos dio a nosotros como gobernantes esa autoridad. Es decir, somos representantes del rey. Aquí es un tema es del reino de Dios. Y este reino de Dios es un reino de vida. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace que el ser humano sea, de toda la creación, sea algo como diferente? Y aquí está la diferencia. La diferencia la vemos en Génesis 2:7. Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. No solo somos creados de materia, es decir, del polvo de la tierra, somos creados espiritualmente también. Dice que Dios sopla hálito de vida. Es el aliento de vida de Dios en nosotros. Para el mundo, cuando nosotros hablamos, esa persona está viva, esa persona está muerta, básicamente es cuando llega un doctor, mide las palpitaciones del corazón y dice, no, esta persona ya no le palpita el corazón, esta persona ya murió. Básicamente eso en el mundo, eso es estar vivo, estar muerto. Ah, Alex está hablando, está vivo. Pero básicamente a nivel bíblico, cuando se nos dice que una persona está viva o está muerta, es porque tiene o no una relación con Dios. Cuando hay una relación con Dios, esa persona está viva. Entonces, ¿qué nos pasa en Génesis 3? En Génesis 3, el ser humano rompe esa relación con el Edén. Entonces, la pregunta aquí es, hice para adelante. La pregunta es, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa al ser humano cuando rompe la relación con Dios? ¿Qué pasa en Génesis 3 cuando se rompe la relación con Dios? Los pueden escribir en el chat. ¿Qué le pasa al ser humano en Génesis 3 cuando rompe la relación con Dios? No está vivo, morimos, muere. Muerte. Muy bien. Morimos. El ser humano muere. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo al presentar las buenas noticias del Evangelio? Nuestro trabajo es presentar el Evangelio, es traer gente de la muerte a la vida. El Evangelio es un tema de muerte o vida. Y cuando nosotros compartimos las buenas noticias en Cristo, estamos trayendo gente de la muerte a la vida. Muerte es no tener una relación con Dios. Vida es tener una relación con Dios. Básicamente es un tema de vida o muerte. En Costa Rica nosotros decimos, tal vez en otros países también, que esa persona está muerta en vida. Entonces, y es literal. Sin una relación con Dios, estamos muertos. Por eso es la importancia de presentar el Evangelio, por eso es la urgencia de presentar el Evangelio a cuanta persona tenemos. En la familia, en el vecindario, amigos en el trabajo. Es de vida o muerte presentar el Evangelio. Y aquí vamos a caer a un concepto súper interesante. Y el concepto es Shalom. Tal vez ustedes han escuchado este término, pero ¿de qué se trata la vida en Dios? Los profetas hebreos lo llamaron el Shalom de Dios. ¿Y qué se refería con Shalom? Tal vez han escuchado esa palabra en canciones, en prédicas.
Shalom, básicamente la gente dice, paz. Pero shalom en el contexto bíblico va más allá que paz. Tiene que ver con salud, tiene que ver con bienestar general. El ser humano, nosotros experimentamos ese shalom, ese bienestar general en Génesis 1 y Génesis 2. Experimentamos el shalom de Dios, pero lo perdimos en Génesis 3. Entonces, el shalom de Dios es la plenitud de vida. El shalom de Dios es la plenitud de vida. Y esta plenitud de vida está en 4 grandes dimensiones, 4 áreas, y llevan un orden muy, muy interesante. Primero tenemos plenitud con Dios. Estamos en Génesis 1 y Génesis 2. ¿Okay? Adán y Eva, pero una relación preciosa con Dios Todopoderoso. Hay una plenitud con Dios. En ese momento hay sumisión del ser humano. Hay amor, hay adoración. Dios es nuestro todo. Es nuestra plenitud. En Él encontramos nuestro hábitat de vida. ¿Qué pasa hoy? Ya no. Ya no. El ser humano rompió esa relación. Y lo vemos, la gente dice que no existe Dios, la gente no cree en Dios, está peleada con Dios. Hay una continua rebelión contra la autoridad de Dios. El ser humano dijo, no, yo soy Dios, yo tengo la autoridad, yo decido, tengo la autonomía. Se rompió esa relación, se rompió esa plenitud con Dios. Y porque se rompe esta plenitud con Dios, suceden 3 cosas más. La plenitud, al estar con Dios, teníamos una plenitud dentro de nosotros. Teníamos paz, teníamos amor, había esperanza, había fe. Esta era una plenitud que teníamos en nuestro corazón al tener una relación directa con Dios Todopoderoso. ¿Qué pasa hoy? Ya no. Hay miedos, hay temores, hay vergüenza. En Génesis 3 vemos 2 grandes, vergüenza y miedo. Se esconden, Adán y Eva se esconden de Dios. Hay ansiedad, hay depresión, hay ira, hay envidia. Y ustedes le pueden poner el resto de cosas. ¿Qué pasó? Se rompió en nosotros. Estamos rotos internamente. Porque se rompió el shalom en la plenitud con Dios. El shalom también tiene que ver, cuando tenemos una plenitud con Dios, hay una plenitud dentro de nosotros que hace tener una plenitud con los demás. Y en ese momento, con Adán y Eva, Génesis 1 y Génesis 2 habla de que hay un respeto, que hay una cooperación entre los dos, que hay amor entre los dos. ¿Qué pasa hoy? Ya no. Si el matrimonio es uno de los lazos más fuertes a nivel con otra persona, vean la cantidad de problemas en los matrimonios. La gran mayoría de matrimonios están rotos. De una u otra manera están rotos. Se rompió ese shalom, esa plenitud de vida, esa plenitud entre nosotros, esa plenitud con los demás. ¿Qué pasa en Génesis 1 y en Génesis 2? Había plenitud con la creación. El shalom tiene que ver con cómo nosotros administrábamos lo que Dios había creado. Teníamos dominio, había soberanía por sobre lo que Dios ha creado. Pero después de Génesis 3, ¿qué pasa? Pongan en Google creación, pongan en Google lo que está pasando a nivel de contaminación, pongan en Google lo que está pasando con los ríos, pongan en Google lo que está pasando con el coronavirus. Está rota la relación del ser humano con la creación. El reino de Dios tiene que ver con vida, tiene que ver con este shalom, con esta plenitud de la vida. Esto es shalom, plenitud con Dios, que nos lleva a tener una plenitud con nosotros mismos, que nos lleva a tener una plenitud con los demás y una plenitud con la creación. Esto es el evangelio. Este es el alcance del evangelio de Dios. El evangelio de Dios es mucho más que nosotros mismos, mucho más que un tiquete para tener vida eterna. Es vida eterna
en Cristo. El shalom, el evangelio del reino es vida. Es pasar de la muerte a la vida completamente, pero vida no solo de que yo respiro, no, vida en estas 4 grandes dimensiones. Y es que cuando nosotros presentamos el evangelio nos pasa que, hey, acepte a Jesús y tiene vida eterna. Plin, tome el tiquete y listo. No es un tiquete. La vida eterna es mucho más que eso. Cuando nosotros hablamos de vida eterna, nosotros rápidamente pensamos en nada más eternidad. Toda la vida viviendo con Dios. ¿Y la vida aquí? ¿Y qué pasa con la vida acá? Y es que más allá, la vida en Cristo, la vida eterna, es efectivamente, es una eternidad con Dios, pero va más allá que eso. Tiene que ver con calidad de vida aquí. ¿Por qué? Porque este es el alcance del evangelio. Tiene que ver con que estamos compartiendo a los demás plenitud de vida. Y eso son buenas noticias. Y eso no lo podemos guardar solo para nosotros. Hay que ir a compartirlo. Cuando yo estaba estudiando esto, Juan 10:10, perdonen la expresión, me reventó la cabeza. Juan 10:10, Jesús está diciendo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo a la antigua autoridad, al antiguo reino, al antiguo jefe. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando yo entendí esto, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús no dice que tendrá en la eternidad vida eterna. Jesús dice que tiene vida eterna. ¿Cómo puedo tener vida eterna en el presente? Es porque el shalom de Dios es calidad de vida, es plenitud de vida aquí, ahora y para siempre. Eso es una diferencia en el alcance del evangelio. Dice que Jesús ha venido para que tengan vida. Este es el reino de Dios, este es el reino de la luz, este es el reino de la vida. Y no cualquier vida, es una vida en abundancia. El shalom de Dios a partir de ahora. Las buenas noticias que tenemos para ir a compartir al resto de la gente empieza con esa relación con Dios, con esa plenitud con Dios, pero se expresa en mi ser con los demás y con la creación. El alcance es increíble. Pensemos, gente, en este momento. ¿Estamos experimentando la plenitud de vida del evangelio en nuestras vidas? Yo les pregunto, ¿están ustedes experimentando la plenitud de vida del evangelio realmente en sus vidas? ¿Están ustedes cayendo en cuenta el alcance de estas buenas noticias que recibimos cuando Jesús entró en nuestro corazón? El evangelio, vamos a ver, hablemos del alcance del evangelio. El evangelio inicia en la cruz. En la cruz es la manifestación del amor y la justicia de Dios. En la cruz, cuando nosotros caemos a los pies de la cruz, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le decimos, Dios, aquí está completamente mi vida. Usted tome mi vida, tome el control de mi vida, yo ya no lo tengo. Ahí inicia en nuestra vida la transformación, pero es que nos quedamos ahí, nos quedamos solo con nosotros y yo crezco y yo. Es que el evangelio no termina ahí, el evangelio empieza ahí, pero no termina en nosotros. Cuando hablamos del evangelio, cierto, nosotros hablamos del perdón de los pecados individualmente. Es cierto que es a través de la persona y la obra de Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Correcto. Y hay un arrepentimiento cuando yo entiendo que Él es Dios y yo no, y que le he fallado al Dios de la vida. El tema es que va más allá que eso. El alcance del evangelio va más allá. Básicamente, cuando nosotros presentamos el evangelio, estamos trayendo de nuevo a las personas
a la primera posición que teníamos en Génesis 1. Cuando nosotros compartimos el evangelio, estamos diciendo a la gente, vamos de nuevo al origen, vamos a Génesis 1, a esa posición que teníamos en él, esa posición, esa identidad que teníamos a imagen de él pura, esa dominio que teníamos sobre toda la creación de Dios. Regresamos a ser los representantes de Dios en toda su creación. Vamos a leer segunda de Corintios 5:17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este versículo va más allá de una nueva creación nosotros. Siempre cuando vemos este versículo, muchas veces decimos, sí, soy una nueva creación, pero cuando leemos el contexto de ese versículo es que es toda una nueva creación, la creación de Dios se hace nueva. Cuando Jesús llega, encarna el reino de Dios y a partir de ahí, toda la creación empieza a ser transformada. Ahí se inaugura todo y la completa voluntad de Dios se empieza a establecer acá. Volvemos a esa relación original con Dios, es traer la voluntad y el gobierno de Dios a su completa existencia, acá en nuestras vidas. El evangelio es acerca de toda la transformación, no solo nuestra vida. Cuando Dios transforma nuestra vida, transforma a las personas que están a la par, transforma a los vecindarios, transforma a las familias, transforma el lugar de trabajo, transforma las ciudades, transforma las naciones y transforma todas las naciones. Pero empieza en usted, pero no termina en usted. Voy a leerles entonces cuál es el rol. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros en esta transformación por medio de Cristo Jesús? Este versículo es bastante largo, pero leámoslo. Es 2 Corintios 5, 18 al 20. Acabamos de decir que en Cristo somos nueva creación. Esto es lo que continúa. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió, con esta palabra, primera vez en el versículo, consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, segunda vez. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando, tercera vez, al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, cuarta vez. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre, vea lo que dice Pablo a los Corintios. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios 5 veces en 3 versículos. 5 veces la palabra reconciliación en tres versículos. Imagínense la importancia que le está dando Pablo y Dios para nosotros. Somos llamados a ser embajadores. Somos llamados a traer un mensaje de reconciliación. Primero con Dios para que Dios luego nos reconcilie con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Es un mensaje de reconciliación. Vamos a hacer un pequeño repaso hasta acá. Sé que yo hablo bastante y a veces hablo un poco rápido. Vamos a hacer un pequeño repaso. El evangelio son las buenas noticias. Acuérdense del corredor que venía, ¿verdad? Y traía las buenas noticias al pueblo. Son las buenas noticias. ¿Cuáles? De que en Cristo el reino de Dios se inauguró. En la primera venida de Cristo Jesús, el reino de Dios está aquí y está ahora, dijo Jesús. Eso es buenas noticias. Ya llegó Dios. Ya llegó el reino de la vida. Y ya está entre nosotros ese reino. Esas son buenas noticias. ¿Qué más hemos aprendido? Que el alcance del evangelio es el gobierno y la plenitud de vida de Dios en cada área de nuestra vida. Va de nuevo. El alcance del evangelio es el gobierno y la plenitud de vida de Dios en cada área de nuestras vidas. En la relación con Dios, plenitud con la relación con Dios, plenitud con nosotros mismos, plenitud con los demás, plenitud con la creación. Esos son buenas noticias. La pregunta es, ¿cómo se logra la transformación de las naciones a través del mensaje de las buenas noticias del reino? ¿Cómo se logra esa transformación? Todo muy bonito, ya entendí el evangelio, pero ahora, ¿cómo se logra la transformación de las naciones? Yo creo que eso nos lo dice Jesús. Jesús nos dio la forma, esto es una opinión
que yo considero que leyendo las escrituras, Jesús nos da 3 formas para lograr esta transformación. La primera, posiblemente, claro, la comisión del reino, le llamo esto. Mateo 28, 18, 20. Creo que se la sabe más de uno de ustedes de memoria. Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, y les dijo, se me ha dado toda la autoridad. Ojo, se me ha dado toda la autoridad. Es decir, una autoridad que le ha dado Dios Padre en el cielo y en la tierra. Es decir, por todo le ha dado autoridad. Por lo tanto, porque Jesús tiene esta autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así como el Padre envió a Jesús y le dio la autoridad a Jesús, Jesús nos da la autoridad a nosotros y nos envía a nosotros. Eso es precioso. Esa es la comisión del reino. Nosotros, eso se lo dio Jesús a sus discípulos hace más de 2000 años, pero hoy opera en nosotros al ser nosotros sus discípulos y hemos recibido esta autoridad y esta comisión para ir y hacer discípulos. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de enseñanzas está hablando Jesús en Mateo 28? Dice, y enséñenles todo lo que les he mandado a hacer. Es decir, de Mateo 28 para atrás, Jesús ha venido hablando del reino. Jesús habló en Mateo 5, 6, 7, todo lo que es el reino de Dios en el Sermón del Monte. Pero, ojo, antes de la comisión del reino, porque somos rápidos, vamos a evangelizar, vamos a alcanzar a las naciones, claro. Presten atención. Antes de la comisión del reino, presten atención, está el mandamiento del reino. Va de nuevo. Antes de la comisión del reino está el mandamiento del reino. Y está Mateo 22, 37, 40. Muchos se lo pueden saber de memoria. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No podemos ir a hacer algo para Dios sin antes permanecer en Él. No podemos ir a pensar en la gran comisión, en gran comisión del reino, sin antes no amarlo con todo nuestro ser a Dios. Ojo, amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás como a nosotros mismos, plenitud de amor. Amor a Dios, amor a nosotros y amor a los demás. Y esto se ha reflejado en amor a la creación. Cuando esto se da, yo voy y hago la comisión del reino. ¿Cierto o no? Que es lindo. Pero ¿cómo lo logramos? Ya tenemos el mandamiento del reino, tenemos la comisión del reino. ¡Oh, qué lindo! Tenemos el poder del reino. Lo encontramos en Hechos 1:8. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y realmente ya vino sobre nosotros al recibir a Jesús, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Ser testigos de Cristo, ojo, ser testigos de Cristo es hacer visible el reino invisible de Dios. Va de nuevo. Ser testigos de Cristo es hacer visible el reino invisible de Dios. Testificar significa mostrar a las personas algo que ellas no están viendo. Nosotros estuvimos por mucho tiempo cegados. Por mucho tiempo cegados al evangelio, a las buenas noticias. Estábamos cegados, no lo veíamos, no lo entendíamos, y un pronto otro se nos fue revelado por el poder del Espíritu Santo. Testificar significa mostrar a las personas algo que ellas no ven. Una persona muerta no puede ver la vida, jamás. Las personas ocupan oír las buenas noticias del reino de Dios a través de usted y de mí, para poder creer en la persona y obra de Jesús. Las personas ocupan hoy las buenas noticias del reino de Dios a través de usted y de mí sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. Pero también ocupan ver a Jesús en nosotros. De nada hacemos hablar y hablar
si no lo vivimos, si no vivimos lo creemos, si lo que creemos, si nosotros no expresamos lo que nosotros hablamos. Yo puedo aquí decirle 1000 cosas a ustedes, y si voy y inmediatamente voy y me peleo con mi esposa, esto no tiene sentido. Si yo puedo hablar aquí un montón de las buenas noticias de ustedes y voy en el trabajo y paso peleado con todo el mundo, si voy y estoy pero agarrado de las mechas con los vecinos, de nada sirve que yo hable. La gente ocupa oír, pero la gente también ocupa ver lo que yo creo y lo que usted cree. Otra pausa acá para ir terminando. Jesús entonces nos llama a amar, Jesús nos llama a ir, y Jesús nos llama a ir con el poder del Espíritu Santo para transformar naciones. Aquí es donde yo digo que sucede la transformación. Hay un amor en mi corazón para amar a Dios, amarme a mí y amar a los demás, que me lleva a compartir estas buenas noticias a cuanta persona me tope, pero no lo hago solo. Se hace con el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que lleva las buenas noticias del oído al corazón a las personas. Nosotros no somos. Nosotros llevamos el mensaje al oído y el Espíritu Santo lo baja hasta el corazón. ¿Bien? Utilicen el micrófono y lo vamos a orar, a contar 3 para comprometernos todos y todas a esto. Y entonces a contar 3, órenlo con el corazón para que Dios, esta oración se lo cumpla ahí donde usted está y en el lugar donde Dios la tiene o lo tiene. Vamos a contar 3, lo oramos. 1, 2, 3. Señor, escojo ser tu mensajero para reconciliar todas las cosas contigo por medio de Jesús. Amén. Amén.